y se aparecía, ¿no? Imagínense lo difícil que sería con el acervo cultural mundial que tenemos, gracias a Dios o a la fortuna de la raza humana. Tenemos un acervo cultural muy importante, y qué difícil que sería que ninguna canción se parezca a ninguna canción, o que ningún libro se parezca a ningún libro, ¿verdad? O que ninguna película se parezca a ninguna película. Van a haber siempre ciertas similitudes, pero en la medida que no haya existido una copia, sino que haya sido el resultado de la inspiración de quienes antecedieron a ese artista, ¿no? Un músico habrá escuchado bastante música antes de componer, un director de cine habrá visto mucho cine, y un escritor habrá leído muchos libros, ¿no? Entonces es natural que hayan ciertas influencias, y por eso original en derecho de autor no significa nuevo, pero sí significa que no puede haber existido una copia, sino que tiene que haber tenido esa obra el origen en el autor. Eso también es muy importante. Y finalmente, como decía, susceptible de ser divulgado o reproducida quiere decir que tiene que salir de mi foro interno. Yo puedo tener en mi foro interno toda una novela, ¿no, verdad? Hay personas que tienen en su cabeza canciones enteras listas para ser escritas, pero tengo que escribirlas. De lo contrario, si las dejo dentro de mi ser, pues no hay manera en que que la ley pueda protegerla, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir con susceptible de ser divulgado o reproducida. Tiene que salir de mi foro interno para que pueda ser divulgada o reproducida, y ese es el único requisito, como mencionaba, aunque no esté fijada en un soporte material. Principales principios que regulan todo lo que es la protección de las obras. Vamos a ver simplemente los principales, de los más importantes, digamos. Primero, el principio de la dicotomía idea-expresión. También aquí quisiera hacer un énfasis, como lo dicen en lo que es original, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La separación entre la idea y la expresión. El derecho de autor no protege las ideas. Repito, el derecho de autor no protege las ideas. Si el derecho de autor protegiera las ideas, ahí sí serviría para que haya un monopolio ilícito, o serviría para que no haya un desarrollo cultural o un acceso a la cultura. Pero el derecho de autor no hace eso. El derecho de autor permite la libre circulación de ideas, y se los voy a graficar en cada género. En la música, por ejemplo, ¿cuál es la idea en la música? El ritmo. Yo no puedo apropiarme de un ritmo. Si yo quiero componer una canción en merengue, pues yo puedo componer una canción en merengue, y el ritmo será el mismo de otras canciones de merengue, ¿no? Si quiero componer una canción de rock, tendrá un ritmo parecido a las canciones de rock, de lo que conocemos como rock. Lo mismo reggaetón o rap o cualquier género musical que en el que ustedes puedan pensar. El ritmo es una idea, y si fuera apropiable la idea, imagínense, habría que pedirle permiso al primer compositor de la primera canción de rock o de merengue o de salsa o el primer pasillo que fue compuesto, habría que pedirle permiso a ese compositor cada vez que se desea utilizar el ritmo. Entonces, las ideas en la música son el ritmo y son de libre uso. En las obras literarias, la idea central de una novela, ¿verdad? Esa idea central es de libre utilización. Siempre pongo el ejemplo pues, para que vean cómo la cultura extranjera nos invade, y uno de los problemas es la piratería y la falta de producción cultural nacional. Pero Harry Potter, por ejemplo, que ahora está de nuevo en boca de todo el mundo porque una nueva película se va a estrenar de este personaje que ha hecho multimillonaria a una escritora que era pobre, una mujer pobre, inglesa, y pobre de verdad, digamos, no pobre en Inglaterra, sino pobre en serio, no tenía cómo subsistir, y ahora es una dueña de un imperio, ¿no? Y gran parte de eso fue para que se pudo proteger su libro. Pues si su libro hubiera sido fotocopiado libremente, pues tengan la seguridad que ella no tendría la realidad que tiene hoy. Pero ¿cuál es la idea? Un niño mago que asiste a un colegio de magia y tiene compañeros magos. Esa es una idea. Yo puedo escribir un libro mañana sobre eso, y nadie me lo puede impedir, ¿no? Yo puedo tomar la idea de cualquier novela o de cualquier libro y expresarla con mi propia narrativa, con mis propios personajes, con mi propia historia, ¿no? ¿Verdad? Y lo mismo en el cine. Imagínense si el dueño de la primera película de suspenso o de acción fuera dueño de ese género, y habría que pedirle permiso cada vez que se utiliza una película, o se quiere hacer una película de suspenso, de acción o de drama, o mezclar drama con comedia. Son géneros, son ideas que no son apropiables. Entonces, algo muy importante que para todos los interesados en la materia es saber que el derecho de autor no protege las ideas, sino el desarrollo de esa idea, la expresión de esa idea, justamente para que haya más cultura y una libre circulación de creatividad.
El principio de la no discriminación. El derecho de autor no discrimina. El derecho de autor no entra a analizar ni el género, ni la forma de expresión, ni el mérito, ni la finalidad de la obra. Esos no son asuntos que le conciernen al derecho de autor, esos son asuntos que le conciernen a la crítica. Y la crítica, como ustedes saben, es tremendamente subjetiva. Una canción me puede parecer maravillosa a mí y tal vez a muchos de ustedes les puede parecer terrible. Y lo mismo una película, un libro o cualquier obra, una pintura, una fotografía. Siempre el arte será subjetivo y estará la calidad en los ojos del que lo contempla. Entonces el derecho de autor no puede entrar a este tipo de análisis y se limita a decir, se cumple con la definición legal, hay una obra original, ha sido exteriorizada, perfecto, hay protección, punto. Ya la crítica se encargará de decir si la obra es buena, es mala, y el público la pedirá o no la pedirá, dependiendo también en gran parte de su calidad. Pero no son temas que le conciernen al derecho de autor. Y ese es un principio que se llama el principio de la no discriminación. También es muy importante que lo tengan presente. Y el principio de la protección automática o de ausencia de formalidades, que también es algo novedoso, quiero decir novedoso, diferente a la norma en propiedad intelectual, que es que se requiere de un registro, ¿no? ¿Verdad? Por lo general en propiedad intelectual, aunque esta no es la única excepción, pero por lo general se requiere de un registro. En derecho de autor no. En derecho de autor, ustedes crean una obra original, la exteriorizan y están protegidos por la ley. Y ese es un principio importantísimo que regula todo lo que es el derecho de autor y es este que estamos viendo, ¿no? El principio de la protección automática o de ausencia de formalidades. Entonces, ustedes me preguntarán, bueno, pero yo he registrado obras en el instituto, entonces ¿para qué las registré? No, efectivamente hay un registro en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en la dirección de cualquier obra que ustedes hayan creado, y tiene una utilidad muy importante, que no puede ser subestimada, y es que da una presunción de autoría o de titularidad a la persona que la registra. Si alguien considera que él, y no el que registró, es el verdadero autor, pues tendrá que probarlo en un proceso legal, ¿no? Tendrá que probarlo en un proceso en la dirección o ante un juez, pero ya el que registró tiene una presunción a su favor, presunción que admite prueba en contrario, que admite que se demuestre que no es así, pero ya es una ventaja. Entonces, ese es un beneficio del registro, creemos que es un beneficio muy importante. El registro actualmente, y aquí voy a hacer una pequeña cuña de los registros en la dirección, el registro tiene costos tremendamente bajos, de $10 hacia abajo son el valor de las tasas. La firma de abogados es opcional en derecho de autor. Siempre es recomendable contar con la asesoría de un especialista, pero no es indispensable para registrar la obra. Pueden registrarlo sin firma de abogado. Lo pueden hacer aquí en Guayaquil, en la subdirección, en el World Trade Center, lo pueden hacer en Cuenca, lo pueden hacer en Quito. Y realmente creemos que pues, es un costo-beneficio, no hay mucho que analizar, creemos que es un gran beneficio, ¿no? El autor, para concluir con esta parte introductoria de ubicarnos en la materia de derecho de autor. El autor, ¿quién es el autor? Bueno, eso creo que es un poco más evidente tal vez, el que realiza la creación intelectual, la persona o personas, porque puede haber coautoría, que realizan la creación intelectual, se los conoce como los autores, ¿no? Y solamente nosotros, los integrantes de la raza humana, podemos ser autores. Una compañía, que es una ficción, ¿no, verdad?, del derecho, no tiene existencia real como nosotros, no puede ser autora en ninguna circunstancia, bajo ningún concepto, no importa cuánto esa empresa haya invertido en crear la obra. Puede ser titular de derechos, puede tener la titularidad de derechos, puede adquirir derechos, pero autor bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, de nuevo regresamos al principio de la charla, de cómo esto es algo que proteja a nuestras señas particulares como seres humanos, ¿no? Decía, la persona jurídica puede ser titular, nunca autora, pero sí titular. ¿Titular de qué? De los derechos patrimoniales de autor, los derechos económicos, que son los que el autor puede transferir, porque los morales, ya veremos, no se pueden transferir en ningún caso. Entonces el autor tiene sobre sus obras, sobre su obra, los siguientes derechos. Un grupo que se llaman patrimoniales o económicos y otro grupo que son los derechos morales. Y vamos a ver rápidamente las características de cada uno. Los patrimoniales, como decía, se pueden transferir. Un autor puede decirle a otra persona, a un inversionista, a un productor, a una empresa, mira, te vendo mis derechos para que tú puedas explotar económicamente mi obra, por tanto, dame tanto dinero y te vendo mis derechos, o te lo entrego a cambio de un bien mueble, de un vehículo, ¿no, verdad? Es decir, el autor es libre de negociar sus derechos económicos como lo considere pertinente, son transferibles, se pueden pasar del patrimonio del autor al de otra persona o de una compañía.
son transmisibles. Cuando muere el autor, y muchos de los autores presentes saben bien esto, sus herederos son ahora quienes tienen los derechos económicos o patrimoniales, ¿no?